Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos a los que nos referíamos en emisiones pasadas tienen su corolario hoy, especialmente, y no por reiterado el concepto se desgasta, sino que se reafirma, especialmente en las graves consecuencias sociales del cambio al paquetazo neoliberal llevado al extremo. Y en este caso, es España la que está que hierve. El señor Rajoy, después de haber tenido una brevísima primavera con su electorado, ahora se enfrenta a las realidades del mercado que él siempre ha defendido. Mientras tanto, el monarca anda por ahí en lo que antes fuera los ex Yugoslavia y en realidad se está callando bastante porque lo que deja atrás es un hervidero de protestas que no tienen ni remotamente la esperanza de que se vayan a controlar, y menos de motu propio. Porque las causas, y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, las causas son el paquetazo neoliberal que les han aplicado y la forma neoliberal de manejar la economía, la burbuja de la especulación inmobiliaria, las extremas facilidades para riesgosas hipotecas que luego no pueden ser pagadas, y en general reventó la burbuja y todo se vino abajo. No es el último ni el único sector, pero la realidad es contundente, al amanecer y al anochecer. Esta era la estación de Atocha, las afueras. Esta era la oportunidad de que algunos expresaran qué iban a hacer para combinar sus habituales sistemas de transporte para ir a trabajar o, si están en huelga, para ver a dónde cumplían con su agenda particular. Uno de los encargados de las combinaciones del transporte subterráneo, junto con sus compañeros de militancia, pegados a los que trataban de mantener el control, pero las grandes centrales, en todo caso, en medio de la huelga general, con piquetes que impiden abrir a los comercios. Por muchas razones, la verdad. La verdad que las condiciones de los trabajadores se han ido mermando cada vez más y cada día nos escuchan menos. Y visto este punto, tenemos que intentar buscar una solución como sea entre todos, ¿no? La juventud tiene un 25% de desocupación, con o sin un título universitario bajo el brazo. Las huelgas no solucionan el problema, son una medida de presión para intentar que se corrijan. Es lo peor que, o la medida de mayor fuerza que pueden tomar los trabajadores. Las grandes cadenas que no quieren plegarse al paro no pueden trabajar a causa de los manifestantes que se desplegaron en las zonas céntricas para impedir el ingreso de los empleados. Me refiero a las grandes cadenas de comercio, ¿no? La octava huelga en democracia que afrenta España tiene un alto nivel de apoyo, especialmente en el transporte y en la industria. El comercio no parecía tener el mismo apoyo, pero la gente se hacía sentir. La policía trató de hacerse conspicuamente presente en los centros de Valencia, Sevilla, Madrid, debido a los piquetes de huelguistas que surgieron para impedir que los empleados de tiendas como el legendario Corte Inglés pudieran abrir al llegar a sus puestos de trabajo. En Barcelona y Bilbao varios locales permanecen con las puertas abiertas, pero las manifestaciones también fueron en su contra. Desde el gobierno se ha intentado minimizar los problemas al aseverar que la huelga transcurre con normalidad y tranquilidad. Solo reconocieron incidentes en la apertura del Corte Inglés de Pamplona
por lo que llamaron acciones de piquetes violentos. Además, los medios oficiales dicen que el apoyo al paro de hoy es claramente inferior al del 2010 contra el gobierno de Zapatero, quien debió abandonar el poder antes a causa de la grave crisis económica de España. A solo 8 horas de comenzada la huelga, 58 personas ya eran detenidas, 9 estaban heridas, entre ellos 6 policías en incidentes aislados. Y además en Barcelona hasta asaltaron un bingo. Bingo. Guantánamo laboral, no. Están creativos. El panorama era parecido en todas las principales ciudades de España. Y aquí, sin quitar ni poner rey, el hecho es como lo muestran las cámaras. Quitar el despido no es la forma más correcta de facilitar el empleo, es erróneo. O sea, creo que se están activando políticas completamente de un corte completamente neoclásico, que no tienen absolutamente ningún sentido, que no van a reactivar la demanda efectiva y van a crear empleo. Los jóvenes, como ven, están absolutamente descontentos, pero los jubilados en el otro extremo tampoco están mejor. El pueblo unido jamás será vencido. Así, ni un paso atrás contra la reforma. El hecho es que con toda la creatividad posible se hicieron sentir los jubilados también. El pueblo, la población está en contra de las medidas contra los trabajadores. Si no quieres trabajar en la filial de Melilla, te vas a la calle. Condicionantes de los patrones, ¿no? Queremos techo y trabajo sin ser esclavos. Estaban creativos. En Puerta del Sol. Debería haber un cambio, aunque la verdad que el anterior tampoco fue muy bueno, pero este tampoco nos va a venir nada bien. En suma, España dijo no a la reforma laboral del señor Rajoy. Sin pan no hay paz. Esta frase se repitió en un gran número de pancartas que portaban miles de españoles, y no al Guantánamo laboral. La frase no es gratuita, promete continuar las protestas hasta que el Ejecutivo decida dar marcha atrás, algo que no parece estar en el panorama del gobierno, cuyos voceros insisten en que no habrá ni un ápice de cambio en el paquetazo. Creo que hay que permanecer en las calles hasta que quieran negociar, dijo Glorián Moreno, de 48 años, mientras marchaba rumbo a la Puerta del Sol. Los ánimos se iban caldeando a medida que avanzaba el día, Quien tiene la suerte de tener trabajo en un país donde hay más de 5 millones de desempleados, no cree en nada de las promesas de Rajoy, según la cual esta reforma es la que va a ayudar a crear puestos de trabajo. Al contrario, están convencidos de que destruirá el empleo, va a precarizar mucho más el mercado laboral, va a abaratar los despidos. La cifra de desempleo ya está en el 23% en términos conservadores. Van a cerrar la plaza. Lo que se veía en Madrid no se veía mejor en la ciudad condal.
masiva afluencia en las calles en apoyo a la huelga general. Se paralizaron las industrias, se llenó de manifestantes el centro de las ciudades fundamentales, Madrid, Barcelona, graves enfrentamientos en Barcelona, como estamos viendo. En Madrid, además de la manifestación que siguió a las centrales sindicales mayoritarias, la movilización de los sindicatos alternativos como CGT y CNT abarrotó el céntrico Paseo de las Delicias mientras se dirigían a la simbólica Plaza de la Puerta del Sol. Pero en todas las principales ciudades el panorama era como este. Alguien decía: esta reforma laboral nos ha hecho retroceder 50 años, a mí y a mis hijos, de los que uno es arquitecto y allá ha emigrado, y el otro está en el paro y quién sabe qué hará. Frente a este lema, quieren acabar con todo. Lógicamente queremos, ante todo, agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores que han participado en esta huelga general de forma tan mayoritaria su iniciativa de renunciar libre y voluntariamente al sueldo de un día en una situación tan difícil como la que vive nuestro país, para defender la dignidad en el trabajo. Así lo decía el líder de la CGT, Cándido Méndez. Habla mucho el gobierno de diálogo, sin embargo no lo practica. No lo ha hecho con la reforma laboral antes de su aprobación, se resiste a hacerlo, aún en medio de un conflicto como el que está desarrollando, que ha desencadenado el gobierno en estos momentos en nuestro país. Así lo decía el líder de las centrales obreras, Ignacio Fernández. La gente en la calle, la Puerta del Sol. Hoy no trabajamos ni tampoco consumimos. Y además le gritaban a los que habían abierto los comercios, donde el personal a veces es mínimo y está más controlado, que cerraran y se sumaran a ellos. Solidariamente, a la fuerza y por las dudas, fueron cerrando sus puertas algunos, hasta el Museo del Jamón. El director del Museo del Jamón, Francisco Ignacio Muñoz, algo tenía que decir al respecto. Y por supuesto, no todos estaban en la misma línea, pero se pudo expresar.
Conquistas. Grandes potencias que se consideraban dictadores. Continuos esfuerzos por fortalecer la cooperación y las consultas y la coordinación entre los países internacionales, dijo la Secretaría de la Cumbre en un mensaje dado a conocer hoy. BRICS-led South-South Development Bank funded and managed by the BRICS. El primer ministro de la India, Manmohan Singh, dijo que el BRICS liderará una relación sur-sur con un banco de desarrollo fundado y dirigido por los países del BRICS y en el que podrán participar otros países en desarrollo. Las instituciones globales en el plano político, económico y de gobernanza, creadas en más de 6 décadas atrás, tienen que mantener el paso en este mundo cambiante y no lo han logrado. Mientras algunos progresos se han hecho en instituciones financieras internacionales, hay una falta de movimiento en el área política. El BRICS hablará con una sola voz en los temas más importantes, como la reforma, oigan bien, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos unidos en nuestro deseo de promover un sostenido balance del crecimiento de la economía global. Como miembros del G20, estaremos juntos para asegurar apropiadas soluciones, para darle fundamento a la ayuda a Europa, para que se ayude a sí misma y para que haya una coordinación política que reavive el crecimiento económico global. Luego agregó, hemos discutido en esta situación de preocupación en el oeste de Asia, que tenemos que trabajar juntos para buscar una resolución pacífica de la crisis. Queremos evitar más disrupción del tema político, más volatilidad e inestabilidad en los mercados de energía mundiales que afectan el comercio. Todos nosotros entendemos que la amenaza del terrorismo es importante para nuestras sociedades. Sin embargo, debemos subrayar la cooperación contra el terrorismo. En otros ambientes también se están desarrollando amenazas como la piratería y alguna particularmente emanante de Somalia. Y tenemos también que estar de acuerdo en restaurar la estabilidad en Afganistán. Y es de importancia sustentar los compromisos internacionales que hasta ahora han sido fallidos. БРИКС стал форматом, прочно утвердившимся на международной арене. Dmitry Medvedev dijo, diciendo que el BRICS se ha vuelto un formato diferente de hacer presencia en la arena internacional, es la primera de las apreciaciones en el coro de intereses de los países participantes en la esfera económica, así como en la política viva.
Diciendo esto, por supuesto, y ante todo, hablo de las reformas necesarias del Fondo Monetario Internacional y de las reformas que deben ser cumplidas y llevadas hasta el final, que permitan, dentro del marco del G20, un mejor panorama para hacer frente a los problemas que aún son muy importantes y no han sido resueltos. Así lo decía Dmitry Medvedev en representación de la Federación Rusa, y dijo: el BRICS cree que es inaceptable, oigan bien, la injerencia extranjera en Siria. Creemos importante no permitir la intervención exterior en los asuntos de Siria y dar la posibilidad al gobierno de que actúe. Para uma nova política baseada na expansão do mercado das principais economias mundiais e no crescimento equilibrado do comércio internacional. Dilma Rousseff dijo: los países del BRICS, en nuestra relación conjunta, en nuestra plataforma conjunta, están buscando una nueva política para expandir los mercados del mundo y basado en el balance del crecimiento y en el mercado y el intercambio internacional. Esta expansión es un problema en la economía de hoy, donde no todos los crecimientos son confiables y las inversiones, pero debemos encontrar un terreno común para el balance entre las economías y las relaciones comerciales de intercambio. Por su parte, agregó luego, el BRICS permanece como un elemento dinámico en la economía global y vamos a tenerlo en cuenta como un elemento muy significativo para compartir hoy lo que se intercambia en nuestras áreas de influencia. Hay una muy remarcable expansión en los últimos años dentro del grupo BRICS. Hemos pasado de 27 billones de dólares en 2002 a un estimado de 250 billones de dólares en 2011. Esa expansión es uno de los pilares de nuestra dinámica relación. Otro pilar, muy ciertamente, son los acuerdos que hemos firmado para el desarrollo de un banco de desarrollo también del BRICS, que contribuya a permitir a los países que forman parte de esta organización tener masivas capacidades monetarias que apoyen las relaciones comerciales entre los países miembros. En todo caso, Rousseff afirma que Brasil necesita invertir en salud y educación. Creo que tenemos que hacer algunos gastos en lo que se refiere al consumo del gobierno, en particular a educación y salud. En el encuentro con la prensa brasileña, aseguró que el país tiene una de las tasas más bajas de médicos por habitante, 1,8 por cada 1000 habitantes, cuando la media en otros países es muy superior. Brasil va a tener que hacer un esfuerzo, dijo, entre otras cosas porque la población se queja de la falta de médicos y de servicios médicos y, por tanto, en suma, de la falta de atención. La población quiere tener un médico y atención rápida. Esto no es inversión. Vamos a tener que gastar en esto y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para aumentar la tasa de inversión. En Bagdad, capital de Irak, como ustedes saben, se reunía en una forma no muy santa para muchos observadores la Liga de los Países Árabes, que mostraban su apoyo al plan de paz de Kofi Annan para Siria. Plan de paz que parece darse de frente con lo que acabamos de oír como representación del gobierno ruso en el BRICS. Más acción y menos palabras es el mensaje de los líderes árabes reunidos en Bagdad, y lo lanzaron al presidente sirio Bashar al-Assad, después que Damasco había aceptado el plan del enviado especial para Siria Kofi Annan, que ha sido refrendado este jueves en Irak. El secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, fue claro al respecto durante el discurso en la 23ª Cumbre Árabe, en el que destacó que espera un compromiso serio para un cese inmediato de la violencia. Luego de estos interesantes lugares comunes, también habló Ban Ki-moon y dijo: el gobierno sirio ha escrito, y en una junta especial hoy con el señor Kofi Annan, ha aceptado los 6 puntos del plan que hemos presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y comparto con el señor Annan mi punto de vista de que este importante paso inicial podría llevar un fin a la violencia y al derramamiento de sangre, siempre y cuando hayamos creado el ambiente conductivo a un diálogo político que pueda
llenar los viejos, esperados y legitimados aspiraciones del pueblo sirio. Es esencial que el presidente Assad asuma compromisos de inmediato efecto. El mundo espera compromisos que se transmitan y se transformen en acción, y la clave es implementarlos. El Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, decía representante de Emirato de Kuwait: la crisis de Siria nos ha dado prioridad a los esfuerzos de los últimos meses a los líderes de la Liga Árabe para que procedamos a hacer cumplir el plan de la resolución 7444, creado en el Consejo Ministerial de la Liga Árabe y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creemos que este plan, si es implementado, nos permitirá ver el fin de la crisis de Siria, salvará el derramamiento de sangre de nuestros hermanos y hará una prevención seria para que Siria no se deslice hacia la guerra civil. Pero mientras estos caballeros y testas coronadas dialogaban entre sí, Al-Assad rechaza las decisiones de la Liga Árabe mientras Siria sea excluida. El gobierno de Siria afirmó hoy que rechazará cualquier iniciativa que se proponga o se adopte dentro de la Liga Árabe, mientras la nación siga ausente de ese organismo regional. Así lo dio a conocer el canciller Jihad Markizi, que se refirió a la cumbre del bloque que se lleva a cabo en Bagdad, que acabamos de mostrarles. Y como para demostrarles lo que piensan de la Liga Árabe, tremendo bombazo precisamente en Bagdad, tal vez para conmemorar esta liga intervencionista, y nada menos que en la zona verde. La zona verde, como ustedes recordarán, era la plaza fuerte donde estaban todos los altos mandos de la fuerza de Estados Unidos, era el recinto reservado de Saddam Hussein, el aliado que le compraba armamento y que recibía la bendición de Occidente hasta que decidieron inventar las armas de destrucción masiva. Dejemos esa área verde, vayamos a otra, la del Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Thank you very much. Everybody please have a seat. Mientras el bombazo sacudía la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, en Washington, el Senado rechazaba el plan de Obama sobre el tema del crudo. Además, dijo, en lugar de darle escapes y refugios de impuestos a las grandes industrias que nunca han sido más ganadoras de dinero, deberían usar este dinero para invertirlo en energía limpia y en tecnologías que sean promisoras para un futuro mejor, el poder solar, los biocombustibles, la mayor eficiencia de los carros en el uso del combustible, igual en camiones y en hogares y en construcciones. Ese es el futuro y es la única manera de romper este ciclo. That's the only way we're going to break this cycle just fine. Y luego agregó: no es que no haya compañías que no puedan estar en pie por sí mismas. El año pasado, las mayores compañías petroleras se llevaron a casa una ganancia de 80 billones de dólares. Exxon se metió en su bolsillo cerca de 4.7 millones cada hora. Y cuando el precio del petróleo sube, los precios en su bomba de combustible también. Así que las compañías aumentan sus ganancias. Nosotros no podemos perforar y escapar de estos problemas. Y usamos más del 20% del petróleo del mundo. Pero solamente tenemos el 2% de las reservas de petróleo del mundo. Ahí dijo una gran verdad y demostró la dependencia que tiene Estados Unidos. Mientras tanto, el Senado estadounidense desairaba a Barack Obama al negarse a anular las prebendas, las subvenciones públicas a las compañías petroleras luego de que el mandatario llamara a los miembros de la Cámara Alta del Congreso a ser solidario con el pueblo estadounidense debido a la escandalosa suba del precio del combustible. Los adversarios republicanos de Obama aprovecharon su capacidad de bloqueo como minoría para impedir esto. Mientras tanto, en París, François Fillon decía que hay una alta probabilidad de que Europa y los Estados Unidos vayan a llegar a un acuerdo para
liberar las reservas estratégicas de petróleo. París confía en un acuerdo de Europa-Estados Unidos para usar las reservas estratégicas. Pero resulta que estas reservas estratégicas, como ya lo hemos señalado, por más que François Fillon siga haciendo lobby, y esto ya debe estar manejado bajo cuerda entre Washington y Sarkozy. Sarkozy, no olviden, desde adolescente se educó en Estados Unidos. Su mamá le puso un padrastro cuando se casó por segunda vez, que era un alto oficial de la CIA. Y ahora quieren liberar las reservas estratégicas que son para casos últimos de guerra. Bueno, guerra económica es la que tiene la Total, compañía francesa, con su perforadora del Mar del Norte entre Escocia y Noruega, donde hay un escape gigantesco de gas. Todo esto es una zona de explosión potencial. Han tenido que evacuar los casi 200 elementos que estaban allí y no son capaces ni se atreven de ir abajo a controlar la cosa, porque si eso estalla, la cosa va a ser mucho peor. Gas off the platform quickly and efficiently to a safe location if you have an accident. So it did its job perfectly. La llama es parte integral del sistema de seguridad de la plataforma, pero tenemos que evacuar porque hubo que evacuar con eficiencia y con rapidez, porque no sabemos de dónde y cómo se produce esta gigantesca falla de fuga de gas en el Mar del Norte. La fuga es de un pozo de gas sellado un año atrás y desde una formación rocosa a 4.000 metros de profundidad, dijo el portavoz de la compañía. La plataforma se halla en aguas de menos de 100 metros de profundidad, lo que significa que la fuga está muy por debajo del fondo del mar, y la compañía dijo que había enviado barcos preparados para combatir incendios a las proximidades del lugar en caso de una explosión. La llamarada requerida para purgar restos de gas en la plataforma arda en menos de 100 metros del punto de fuga de gas natural. Así que la cosa está complicadísima. En Santiago de Chile, carabineros y gobierno en la misma línea y la juventud reclamando contra la brutal represión. Esto llegó hasta las puertas de la Universidad de Santiago. Chocan jóvenes chilenos en otra jornada por el Día del Joven Combatiente. Esta policía militarizada, tristemente célebre en la época de Pinochet, vuelve por sus fueros. Está muy bien apertrechada con elementos de represión. El combatiente evoca la muerte de 2 hermanos en plena dictadura de Pinochet hace 27 años. Los primeros incidentes sobrevivieron recién en la madrugada de este jueves en San Bernardo, al sur de la capital, donde grupos encapuchados atacaron con piedras y otros objetos contundentes una comisaría de los carabineros. Más tarde, decenas de jóvenes erigieron barricadas frente a la Universidad de Santiago en la Alameda, lo que generó tremendo embotellamiento de tránsito. Las protestas coinciden con las movilizaciones de estudiantes para exigir una reforma profunda y más igualitaria del sistema educativo nacional. Al otro lado del Pacífico, en Tokio, el presidente Sebastián Piñera visita Japón y habla de crear una más fuerte alianza y cooperación, preparándose para hacer frente a cualquier desastre y reforzando las alianzas transpacíficas. Piñera y Noda buscan consolidar formidables relaciones entre Japón y Chile. En la cumbre bilateral mantenida durante la segunda jornada de la visita oficial de Piñera a Japón, Noda le transmitió además el gran aprecio de su gobierno por el hecho de que Chile haya levantado las restricciones impuestas a los productos japoneses tras el accidente nuclear de Fukushima. En 1897, el primer tratado de amistad, comercio y navegación entre Japón y Chile. Sebastián Piñera se reunía en Tokio con el primer ministro nipón, Yoshihiko Noda, con quien repasó las formidables, dijo, relaciones bilaterales. Junto con otras naciones, Canadá o México, el gobierno chileno es uno de los que ya ha retirado la reglamentación que obliga a los exportadores japoneses a presentar certificados de que no hay radiación en sus productos. La mejor noticia de estos días, Lula da Silva superó el cáncer y vuelve a la vida política. Recebi a notícia mais importante que um ser humano poderia receber.
depois de 5 meses fazendo tratamento de um câncer. Hoy recibí la noticia más importante que puede recibir un ser humano. Después de 5 meses realizando un tratamiento contra un cáncer, recibí la noticia de que hemos logrado derrotar ese cáncer, y tras agradecer a Dios, a su esposa Marisa, a los médicos y funcionarios del hospital y a su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y la solidaridad del pueblo brasileño, Lula aseveró que a partir de ahora se siente listo para reanudar su carrera política y que volverá a la vida política porque Brasil necesita seguir creciendo, desarrollándose, generando empleo, renta, mejorando la vida de los que llegaron a la clase media y no quieren volver atrás, y de los que sueñan con llegar a la clase media. Melhorando a vida de dos milhões e milhões de brasileiros que conseguiram chegar à classe média e não querem voltar atrás. E aqueles que sonham em chegar à classe média. Obrigado a todos vocês. Y así cerró en uno de los más emocionantes discursos de su larga carrera política este hombre que comenzó como obrero metalúrgico esta declaración, la más reciente, donde demuestra que el cáncer sí es derrotable y él es un ejemplo viviente. En cuanto no a derrotas sino a derroteros, en términos navales también, la derrota es el rumbo, ¿no? El buque escuela Simón Bolívar tiene una posición en este momento, de acuerdo al Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana, la latitud es de 30 grados 1 minuto norte. Este es el paralelo 30, vamos a quedarnos acá para ver la longitud. Longitud 68 grados 10 minutos este. Este es el 60 y este es el 70. 68 sería por aquí y 31 sería un poquito más arriba acá. Y está en un rumbo 210, es decir, esto es 90, esto es 180, vamos a sumarle 10, 20 y un poquito más, y está en este rumbo, lo que lo lleva obviamente a su nueva escala, que tendrá que ser en La Habana, Cuba, a velocidad de 6 nudos. Se encuentra a 900 millas náuticas de La Habana. El personal continuó, obviamente, con la instrucción académica. No olviden que ese es un buque escuela, donde no solo se navega, sino que se sigue estudiando como si estuvieran en la Academia Militar Naval, ¿no? El personal continuó con su instrucción académica, se efectuaron prácticas de rol de hombre al agua, importantísimo cuando ayer tenían vientos de 35 nudos y olas de 7 metros. Siempre puede haber un hombre al agua y hay que saber cómo rescatarlo, y eso tiene que funcionar como un ballet. Entonces hoy se practicó rol de hombre al agua y se le dio cumplimiento a la rutina del navegador, que para eso son navegantes en el Bravo de Conce, nuestro embajador sin fronteras. Tal la información para tranquilidad de familiares de tripulantes y alumnos en nuestro embajador sin fronteras. Bueno, se acabó nuestro tiempo, estamos en la hora exacta, faltan 30 segundos para decirles que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y a nombre de todo el equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.